son dos expresiones, dos conceptos muy frecuentemente utilizados en el proceso penal. Hacen referencia a cuestiones fundamentales, inherentes a lo que es nuestro sistema de enjuiciamiento penal. A veces se utilizan como sinónimos o como si fueran expresiones equivalentes y sin embargo no lo son, aunque están relacionadas entre sí. Es un derecho, más que un principio. Tiene una importancia tal en el proceso penal que incluso se consagra constitucionalmente. Así el artículo 24 de la Constitución, entre los derechos que tienen todas las personas en el ámbito jurisdiccional, establece, aparte de otros principios, otros derechos, la garantía de la presunción de inocencia. Significa básicamente que toda persona es o se presume, es decir, debe ser considerada siempre inocente, mientras no haya una sentencia judicial que, tras un proceso seguido con todas las garantías y cumpliendo los requisitos legales y constitucionales, establezca la culpabilidad de esa persona. Durante el proceso, la persona acusada o investigada permanece en libertad, porque la libertad es el estado propio de las personas inocentes y, por lo tanto, la regla general es que permanece en libertad. Solo excepcionalmente, cuando concurran determinados requisitos, fundamentalmente cuando existan unos requisitos establecidos en la ley referentes a la puesta en peligro de las fuentes de prueba o que exista miedo de que no pueda sustraerse a la acción de la justicia, y a petición de las partes acusadoras, porque sin petición de ellas no puede acordarse, puede restringirse o privarse de libertad al acusado o investigado, y ello lo tiene que además acordar siempre un juez. Dentro del proceso, la presunción de inocencia, digamos que produce el efecto más importante o tiene la trascendencia más importante en el ámbito probatorio. Ello significa que, en primer lugar, la persona investigada o acusada no tiene que probar su inocencia, sino que son las acusaciones las que tienen que proponer las pruebas para demostrar la culpabilidad de una persona investigada o acusada. Una vez celebrado el juicio y practicadas las pruebas correspondientes ante el órgano de enjuiciamiento, el órgano de enjuiciamiento dicta sentencia absolutoria o condenatoria. La sentencia solo podrá ser condenatoria cuando el tribunal, tras valorar las pruebas practicadas, llegue a la conclusión de establecer la culpabilidad de esa persona. Pero estas pruebas no pueden ser pruebas cualquiera, tienen que ser pruebas válidas y que además sean pruebas que, aparte de válidas quiere decir que no lesionen derechos fundamentales, aparte de válidas, tienen que tener una carga probatoria o una carga de veracidad suficiente para provocar o deducir de ellas la culpabilidad de la persona. Y mientras esa situación no se produzca, la persona sigue siendo inocente. Si no existen esas pruebas que las pruebas no son válidas o las pruebas no tienen carga suficiente para demostrar la culpabilidad de una persona, la consecuencia, lógicamente, será la absolución. La garantía de presunción de inocencia exige que el juez, el tribunal sentenciador, a la hora de valorar las pruebas, tenga que motivar de forma suficiente por qué llega a la conclusión de considerar que de esas pruebas se deduce la culpabilidad del acusado. No basta con que el juez haga una especie de acto de fe, ni que establezca una íntima convicción, pero sin decir las razones por las cuales llega a esas conclusiones probatorias y, por lo tanto, de culpabilidad. Una vez dictada sentencia condenatoria, tras estos requisitos que hemos dicho, la presunción de inocencia determina que vaya a ser uno de los posibles motivos y quizás uno de los más importantes motivos de impugnación de la sentencia condenatoria para la revisión por parte del tribunal de un órgano de apelación o por el órgano de casación en el caso de que llegue el asunto al Tribunal Supremo. El principio indubio pro reo, que este sí que es un principio o una máxima, no es auténticamente una garantía o un derecho, es algo distinto de la presunción de inocencia, aunque se derive de la presunción de inocencia. Significa o surte su efecto en el campo de la valoración probatoria, es decir, es una máxima dirigida al juez o tribunal sentenciador
para que, al valorar las pruebas que se han practicado en el proceso, si considera que le surgen dudas de la suficiente entidad acerca de la culpabilidad del acusado o acerca de la concurrencia o no de algún requisito o elemento necesario para la apreciación del delito, si esas dudas no las logra solventar, deba inclinarse a favor de la tesis más favorable para el acusado, que es, lógicamente, la absolución o la no apreciación de ese elemento o requisito necesario para la existencia del delito. El principio indubio pro reo no solo rige en el campo probatorio, sino que, además, también en el campo de la interpretación jurídica, el tribunal u órgano sentenciador, a la hora de hacer esa interpretación de si conviene o procede o no aplicar alguna norma jurídica, si le surgen dudas, tiene que siempre inclinarse a favor de la tesis más favorable para el acusado.